Reciban un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador. El tema que vamos a exponer hoy es la influencia del derecho anglosajón en el derecho anglo-norteamericano. Somos el grupo 3, integrados por los siguientes estudiantes: la señorita Norma La Rosa Carpio, la señorita Michelle Franco Correa, el señor Alberto Cornejo Vargas, el señor Joel Acosta Chávez, el señor Aarón Bodero Padilla y quien les habla, Olger Centurión Cornejo. Yo les voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a exponer. Decimos que la influencia del derecho anglosajón en el derecho norteamericano, todos los países adoptan uno u otro sistema de derecho dependiendo de las características de su historia y los objetivos de cada nación y lo incorporan a su sistema legal. Entre estos derechos tenemos el anglosajón y el common law, que tuvo su origen a partir de la invasión normanda de Inglaterra en 1066. Es el sistema jurídico vigente en Inglaterra y en la mayoría de los países que pertenecen a la tradición anglosajona. Siendo más específicos, el derecho anglosajón se refiere a un sistema legal basado en las decisiones que se realizan por los tribunales, es decir, los jueces dictaminan sus decisiones con base a los principios, costumbres y jurisprudencia. También es importante identificar las principales características de este sistema de derecho. No siempre existen las leyes escritas y no promulgadas o sancionadas. Se fundamenta en el derecho de carácter eminentemente jurisprudencial. Las decisiones judiciales son forzosas. Las decisiones tomadas en el tribunal pueden ser anuladas únicamente por el mismo tribunal o a través de legislación. Generalmente todo está permitido si no está prohibido por la ley, estipula. En Estados Unidos pasó a ser parte del derecho angloamericano al independizarse de Inglaterra en el siglo XVII. De ahí que este sea la base hasta la actualidad en su constitución. En realidad, el derecho estadounidense es, por su forma y contenido, una reproducción del common law inglés, adaptado a las condiciones económicas, políticas y sociales, pero difiere de él, y esto es sobre todo lo que le da la fisonomía propia en las instituciones de derecho público. La adopción del derecho inglés en Estados Unidos comenzó naturalmente a principios del siglo XVII con el establecimiento de los colonos ingleses en el actual territorio de la Unión. Más tarde, al independizarse de Inglaterra, estos derechos fueron adoptados por Estados Unidos, de ahí que el derecho inglés sea la base del estadounidense en el orden federal y local. Como influencia o fuente en sentido estricto y técnico, es la rama de la jurisprudencia emanada de los clásicos tribunales ingleses llamados Common Law Courts y de los modernos tribunales de igualdad categoría. Constituye la parte más importante, es un derecho elaborado por los jueces, razón por la cual se lo denomina judgment law, ley hecha por el juez. Esta última expresión no debe tomarse al pie de la letra, ya que si bien los jueces anglo-norteamericanos tienen en principio más amplias facultades que los nuestros, no debemos olvidar que se rige entre ellos la obligatoriedad del proceso. Estar decisis, acatar la decisión. A continuación, mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, compañeros, doctora. Bueno, voy a hablar sobre los principios de separación de poderes en el derecho anglosajón. Tenemos el principio de separación de poderes. Es un principio político que establece que las funciones del Estado deben estar repartidas entre tres órganos o poderes: el ejecutivo, el legislativo, judicial. Cada uno de estos poderes debe tener sus propias funciones y competencias y debe estar separado e independiente de los demás. Este principio se basa en la idea de que el poder tiende a corromperse, ¿no? Y que la mejor manera de evitar el abuso del poder está dividiendo los poderes en diferentes órganos. De esta forma,
cada poder podrá controlar y limitar a los demás, evitando que uno de ellos se haga demasiado poderoso. Los tres poderes del Estado son los siguientes: el poder legislativo, que es el encargado de las leyes; el poder ejecutivo, que es el encargado de aplicar las leyes del país; y el poder judicial, que es el encargado de interpretar las leyes y administrar el sistema de justicia. La separación de poderes se encuentra recogida en la mayoría de las constituciones democráticas del mundo. Al principio de separación de poderes está establecido en los artículos de la Constitución, que establecen que la soberanía reside en el pueblo y está en manos del soberano. También tenemos el principio de supremacía constitucional en el derecho anglosajón. El principio de supremacía constitucional establece que el derecho anglosajón y que la Constitución es la norma fundamental de un Estado y que todas las demás normas jurídicas deben estar subordinadas a este poder. Esto significa que ninguna ley o reglamento o sentencia judicial puede contradecir la Constitución. El derecho anglosajón dice que la supremacía constitucional es que la Constitución es el documento que establece el derecho y libertad de los ciudadanos y que todas las demás normas deben establecer y respetar estos derechos. De esta forma se garantiza que el Estado se establezca sobre un sistema fundamentado y correcto. Este principio de supremacía constitucional en el derecho anglosajón se empezó a fundamentar en el siglo XVII, perdón, cuando el proletariado inglés se rebeló contra el rey, ya que ellos decían que estaba violando los derechos fundamentales. El principio de supremacía constitucional en el derecho anglosajón ha tenido serias consecuencias y actos administrativos y diferentes cosas que ha ayudado a fortalecer la constitución misma del derecho anglosajón. Muchas gracias. Recibo un fraternal saludo de paz y bien, estimada docente y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el principio de la igualdad. El principio de igualdad ante la ley es también conocido como la igualdad jurídica, que se podría decir que es un concepto fundamental en el ámbito legal que establece que todas las personas, sin importar su origen, género, raza, religión u otras características personales, deban ser tratadas de manera justa y equitativa por las leyes de un país. Este principio busca garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, y que no se les discrimine injustamente en el ámbito legal. Implica que la ley debe explicarse de manera imparcial sin favorecer a ciertos individuos o grupos sobre otros. En resumen, podríamos decir que este principio de igualdad ante la ley es fundamental para la construcción de la sociedad justa y democrática, asegurando que todos los ciudadanos sean tratados con equidad y que sus derechos fundamentales sean respetados por el sistema legal, ¿no? También tenemos lo que es el principio de persuasión de inocencia, que es un sistema legal que establece que una persona acusada de un delito o presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable. Este principio busca garantizar un juicio imparcial y proteger los derechos fundamentales de los individuos, reconociendo que la carga de la prueba recae en la acusación. En el ámbito educativo, es comprender esencial este principio para promover la justicia y el respeto a los derechos humanos en el estudio del sistema legal, ¿no? Este principio de persuasión de inocencia se conecta también estrechamente con los derechos fundamentales de un individuo, ya que como el derecho a un juicio justo y el derecho a la defensa, este principio busca infundadamente o cegadamente su aplicación que promueve la equidad y la imparcialidad en el sistema judicial.
proporcionando una base sólida para la toma de decisiones judiciales basadas en pruebas concretas y procesos legales adecuados, ¿no? También podríamos nombrar algunos hitos históricos que traen consigo, que han contribuido a la consolidación en los sistemas legales. Uno de los hitos que más me llamó la atención fue sobre la Carta Magna del año 1215 en Inglaterra, que estableció que la base para el debido proceso legal y la protección de los derechos individuales. Posteriormente, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 1948 afirmó que este principio a nivel internacional es un contexto legal de Estados Unidos, a cuarta, quinta, sexta enmienda de la Constitución, que desempeña un papel crucial al garantizar los derechos como la protección contra los registros y arrestos sin acusa probable, ¿no? Podríamos decir que estos hitos históricos y documentos legales han contribuido a la formulación y fortalecimiento del principio de persuasión, de inocencia, estableciendo las bases para el respeto de los derechos individuales en el ámbito judicial a lo largo de la historia. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Mi tema de exposición es el principio del debido proceso. Dentro del derecho anglosajón, el principio de legalidad del debido proceso se conoce como la garantía del debido proceso, y esta garantía se encuentra recogida en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que nadie será privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Dentro de este debido proceso legal, en el derecho anglosajón incluyen los siguientes elementos: la legislación previa, ley clara y proceso justo. En la legislación previa, para la persona condenada, se debe hacer una previa al delito cometido. Ley clara, como su palabra mismo lo dice, se le aplica para condenar a una persona y debe ser clara y precisa. Dentro del proceso justo, la persona acusada tiene derecho a un proceso justo que incluye el derecho a ser informada de los cargos contra ella, el derecho a un abogado, el derecho a testificar en su propia defensa y también a un juicio imparcial. Como un ejemplo de lo que es el debido proceso, tenemos que el caso de una persona que es condenada, obviamente, por un delito, pero la ley que se aplica para condenarla es ambigua o imprecisa. En estos casos, el proceso sería anulado por el tribunal, ya que se ha violado el principio de legalidad. Gracias. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar sobre las características. El derecho anglo-norteamericano, también conocido como el derecho consuetudinario o common law, es un sistema jurídico que se basa en las decisiones judiciales, es decir, en la jurisprudencia. Este sistema se desarrolló en Inglaterra y se extendió a los Estados Unidos y otros países de Commonwealth. Las principales características del derecho anglo-norteamericano son las siguientes. Jurisprudencia: la principal fuente del derecho es la jurisprudencia, es decir, las decisiones judiciales. Estas decisiones son vinculantes para todos los jueces de un mismo sistema jurídico. Precedente: el precedente es una decisión judicial que se debe ser seguida por los jueces en casos similares. Esto significa que la ley se desarrolla a través de la acumulación de decisiones judiciales. Y la equidad: el derecho consuetudinario también incluye principios de equidad, que son principales morales o de justicia que los jueces pueden aplicar para resolver casos que no están cubiertos por la ley. Caso por caso, el derecho consuetudinario se desarrolla caso por caso, lo que significa que las leyes que se aplican a cada caso individual.
Esto permite que el desarrollo se adopte a, a las necesidades cambiantes de la sociedad. Otras características del derecho anglo-norteamericano incluye la importancia de la costumbre. La costumbre es una fuente importante del derecho constitucionario. La costumbre se considera la ley cuando es seguida por la mayoría de la gente durante un periodo prolongado de tiempo. La importancia de la equidad. La equidad es un principio del derecho constitucionario que se basa en justicia y la moralidad. La equidad se utiliza para resolver casos en los que la ley no se pronunciará una solución justa. El sistema de precedente es un sistema legal que los jueces están obligados a seguir las decisiones judiciales anteriores. Esto significa que los jueces están limitados por las decisiones de los jueces anteriores. El derecho anglo-norteamericano es un sistema jurídico dinámico y flexible que se adapta a las necesidades cambiantes de la sociedad. Este sistema es utilizado por muchos países del mundo, incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Como conclusión del tema expuesto, podemos decir que el derecho anglosajón o common law tiene su origen a partir de que los países escandinavos de la parte norte de Europa invaden a Inglaterra. El derecho anglosajón se refiere a un sistema legal basado en las decisiones realizadas por los tribunales, es decir, los jueces deciden con base a los principios y costumbres de la jurisprudencia. También podemos resaltar la diferencia existente entre el derecho anglosajón y el angloamericano. Como bien sabemos, el derecho anglosajón está basado o fundamenta sus principios en base a la ley común, en base a las nuevas acciones consuetudinarias de cada estado. Esto sucedió porque los países escandinavos y sobre todo cuando invaden Inglaterra, que eran países dirigidos por una monarquía. No así el derecho angloamericano, que muy a pesar de tener el common law, de conservar este principio jurídico, también inserta un principio de equidad, con la finalidad y el propósito de tener una ley justa y equitativa. Podemos destacar que muy a pesar de existir estas dos líneas del derecho, conservan sus principios fundamentales como es la supremacía constitucional. Entre ellos podemos destacar el principio de separación de poderes, el principio de igualdad ante la ley, el principio de presunción de inocencia y por último, el principio del debido proceso legal. Para finalizar nuestra exposición podemos considerar y hemos estimado que es importante resaltar que a través de la historia el derecho romano es la base elemental, muy a pesar de que va perdiendo su contexto jurídico hasta cuando lo invaden los países nórdicos y logran rescatar el derecho romano para luego extenderlo por diversas regiones europeas, conservando aún así su organización cultural, política y social, que obviamente a través del tiempo se han ido modificando, se ha ido perfeccionando para el bien común de una sociedad. Doctora, esta ha sido la intervención del grupo número 3. Compañeros, muy buenas noches. Gracias.